Listo. Bueno, chicas, ahora sí, bienvenidas a nuestro grupo de estudio bíblico Mujer de la Palabra. El día de hoy vamos a comenzar con la lectura de Marcos. Entonces vamos a leer el capítulo y vamos a explicar, hacer una breve explicación del capítulo. Y si ustedes allí van teniendo alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer, lo pueden ir haciendo y lo vamos conversando a medida que vamos haciendo la lectura del capítulo. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección en esta mañana, vamos a pedirle que nos hable y como siempre les digo, que nos dé su sabiduría para poder comprender lo que Él quiere decirnos. Y en esta oración también vamos a incluir las peticiones que han enviado a través del canal de Telegram. Y si de pronto por alguna razón ustedes no están en el canal de Telegram y tienen alguna petición, también la pueden escribir aquí en el chat para estar orando por ella a lo largo de esta semana. Pero quiero que en esta oración incluyamos esas peticiones que ustedes se toman el tiempo de compartirnos. Yo sé que hay peticiones en el área sentimental, en el área espiritual, en el área de la salud física, mental, hay peticiones en el área económica, emocional. Entonces vamos a presentar todas estas peticiones delante de la presencia del Señor para comenzar este estudio. ¿Listo? Dios, en esta mañana te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar una vez más aquí lunes, iniciando este grupo de estudio bíblico Mujer de la Palabra, con un libro tan hermoso como es el libro de Marcos. Te pedimos por favor que nos hables a cada una de una manera especial y a pesar de que vayamos leyendo cada una lo mismo, Señor, a lo largo de tu palabra, sé que tienes un mensaje específico y particular para cada una de nosotras. Así que yo te pido, por favor, Dios, que tu palabra sea trayendo alimento a nuestra vida, que sea saciando nuestra sed, Señor, de conocimiento, de aprendizaje, de transformación, de cambio, y que seas tú, Padre amado, hablándonos de una manera especial. También quiero aprovechar en esta oportunidad y presentarte las peticiones de cada una de nosotras quienes estamos conectadas en esta mañana. Tu palabra dice que cuando dos o tres personas se reúnen en tu nombre, en común acuerdo, en el mismo sentir y claman a ti, tú les escuchas, Señor, y respondes sus plegarias y sus oraciones. Pues aquí somos más de 30 mujeres, Señor, y todas las que van a ver esta grabación después uniéndonos en un mismo sentir y es pedirte que intervengas en nuestras vidas. Nuestras necesidades tienen un nombre propio y es el nombre de Dios. Te necesitamos a ti para que tú nos transformes, para que tú nos cambies, para que tú te muevas en cada una de nuestras vidas, Señor, de una manera especial y que seas tú trayendo respuesta a nuestra vida. Danos la capacidad de discernir, danos la capacidad de ejercitar nuestros sentidos para aprender a discernir entre el bien y el mal y para poder vivir de una manera que a ti te agrade, para poder tomar decisiones en pro de nuestra vida emocional, sentimental, económica, material, espiritual, y que podamos vivir y caminar de una manera íntegra, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Así que iniciamos este encuentro en tu nombre, Señor Jesucristo, y solamente para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor amado. En tu nombre, amén y amén. Bueno, dice la palabra del Señor Marcos, recuerden siempre que se lee el Santo Evangelio según Marcos. Entonces es un evangelio, el Evangelio de Jesucristo, y son cuatro escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a leer entonces Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces lo que está haciendo Marcos es hacer una muestra de cómo comienza, cómo principia, se da inicio a este Evangelio de Jesucristo. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, estos dos primeros versículos, el 2 y el 3,
están haciendo referencia a Juan el Bautista como esa profecía cumplida de que una persona iba a ser esa voz en el desierto que iba a preparar el camino. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto, respuesta a los dos versículos anteriores. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, Juan tenía como misión predicar la importancia de arrepentirse y bautizarse ya estando grandes, con la persona, una persona entendida que comprendía que durante su vida había fallado, había pecado y tenía algo en particular esa persona que decidía bautizarse y era que se arrepentía de la manera en cómo estaba viviendo hasta ese momento. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí vemos que los primeros bautizados en agua para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, fueron los judíos, los de la región, los de la provincia de Judea, los de la región de Jerusalén. Ellos fueron los primeros bautizados y fueron bautizados a través de la predicación que los convenció de pecado, de arrepentimiento y toman la decisión de bautizarse. Y muestran como unas características particulares de cómo vivía Juan en ese momento. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí tenemos dos particularidades que es bueno tenerlas presentes y son las siguientes. La primera, recuerden que el Evangelio según Marcos fue el primero de los que se escribió, de los cuatro que se escribió, y es el más corto, que tiene 16 capítulos. Entonces aquí vemos cómo están pasando las cosas muy rápidamente. Primero, Marcos no nos habla de la infancia de Jesús, sino que lo trae inmediatamente a la escena. Miremos que aún estamos en el capítulo 1 y ya Jesús está en la escena grande, siendo bautizado por Juan en el Jordán. Segunda particularidad, Jesús no se evidencia un arrepentimiento ni un bautismo para perdón de pecados, porque Jesús no tenía pecado ni necesitaba arrepentirse, pero el bautizo de Jesús es para cumplir lo que se estaba diciendo a través de la vida de Juan y para dar ejemplo de que estando grandes, estando adultos, era el bautismo. A Jesús no se bautiza estando bebé ni estando pequeño, sino ya cuando está adulto y cuando va entonces a iniciar su recorrido ministerial o a cumplir su labor. Miren que Jesús no enseñó ni cumplió esas labores antes de ser bautizado. Entonces viene, es bautizado por Juan, ¿cierto? Y allí inicia su ministerio. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces miremos inclusive aquí una diferencia entre Mateo y Marcos. Recordemos que Mateo nos muestra un panorama más específico de esa situación que vivió Jesús en el desierto. Y hay un escrito más largo de ello y nos dice en qué lo tentó Satanás
y nos dice cómo venció Jesús esa tentación. Pero aquí vemos simplemente dos versículos que nos hablan acerca de que Jesús estuvo en el desierto y que en ese desierto fue tentado por Satanás. Versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí nos damos cuenta que Marcos no especifica la razón por la cual encarcelan a Juan, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que va a ser una referencia de por qué Juan estaba en la cárcel. Mientras que Mateo sí nos especifica por qué Juan estaba en la cárcel y qué estaba pasando en ese momento. 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos en el cuadro el llamamiento de cuatro hombres que estaban ocupados en sus labores. Yo tengo una frase que parece un poco dura de escuchar, pero que para mí es muy cierta, y es que escuchamos mucho decir que Dios nos llama a personas capacitadas para el trabajo y que Él las capacita. Y es cierto, Dios nos llama a personas por sus cualidades o por sus capacidades, porque inclusive todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, lo dice Segunda de Corintios. Pero Dios sí llama a personas que están ocupadas y que son diligentes en lo que hacen. Porque aquí podemos ver cómo llama a cuatro hombres. Dos de ellos estaban trabajando, organizando las redes, y otros dos estaban remendando esas redes. O sea que no eran hombres que estuvieran desocupados, no eran hombres que estaban perdiendo el tiempo, no eran hombres que no estaban haciendo nada, eran hombres que tenían un oficio y que estaban trabajando con diligencia en eso que ellos tenían que hacer. Y más adelante vamos a ver también el llamamiento de Leví, de Mateo, que también era un hombre que estaba ocupado, estaba trabajando y que fue llamado para una labor en específico. Entonces yo digo, es verdad, Dios nos llama a personas capacitadas, pero tampoco llama a perezosas y a personas que no hacen nada. Entonces, suena difícil escucharlo, pero bíblicamente es verdad. Inclusive uno se puede apoyar desde Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 el versículo 6 en adelante, cuando habla de cómo no, inclusive invita el apóstol a no juntarse con personas desordenadas. Y él habla desde el desorden, desde el punto de vista de que no se trabaja o no se hace nada, sino que se entrometen en las cosas que no deben entrometerse. También vemos aquí entonces cómo se sana a una persona con un espíritu inmundo, y lo que me llama la atención es cómo esos espíritus inmundos
reconocen la autoridad de Jesús. Inclusive más adelante, con la situación que pasa con el endemoniado Gadareno, vemos cómo los espíritus inmundos piden permiso a Jesús para poder hacer algo. Entonces, inclusive los espíritus inmundos tienen que obedecer a la voz de Jesús. Y nosotras muchas veces pensamos que esos ataques del enemigo, de Satanás y todo eso, es porque Dios no tiene control, es porque Dios no sabe qué está pasando. No. Inclusive recordemos la historia de Job. Si algo pudo hacer Satanás con Job fue porque Dios se lo permitió. Entonces, eso también tenemos que tenerlo presente. Versículo 29, aún estamos en el capítulo 1, dice, al salir de la sinagoga, otra cosa importante hay que tener presente y es que Jesús enseñaba siempre los días de reposo en las sinagogas, porque se suponía que era un día donde no se podía trabajar, entonces las personas se reunían en la sinagoga para hablar, para compartir, y Jesús aprovechaba estos momentos para llegar allí y llevar el mensaje, pero fue muy disruptivo porque hacía milagros y hacía cosas que se suponían no se podía hacer en el día de reposo. Ahora sí, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, Jesús, y le tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, estaban aún en casa de Pedro, ¿cierto? Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaban de hablar a los demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Y en ese momento Jesús no quería ser expuesto o conocido. Si algo hacía era que cuando sanaba le decía a las personas, no digan quién soy yo, ¿cierto? Porque él empezó como su ministerio, por así decirlo, en secreto, a pesar de que todo el mundo estaba viendo lo que él hacía, ¿cierto? Aquí también hay algo importante, y es que no dice que sanó a todos los enfermos ni libertó a todos los endemoniados, sino que hace referencia a la palabra muchos. Esto se puede explicar desde el punto de vista, y esto lo aprendí a través del libro de Ana Ávila de Aprovecha bien el tiempo, y es como a pesar de que Jesús pudo sanar a todo el mundo, ¿cierto? No lo hizo, porque haciéndonos como el ejemplo de que por más de que podamos hacer todas las cosas, no debemos hacer todas las cosas, y debemos aprender a vivir y hacer lo que debemos estar haciendo, ¿cierto? Entonces eso como un aporte que se puede mirar este texto bíblico desde la parte de la administración del tiempo y de la productividad. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este cuadro me encanta, me fascina, porque Jesús es el ejemplo por excelencia de levantarse temprano y aislarse para tener una intimidad, para poder orar en ese silencio, en ese aislarse, ¿cierto? Él es un ejemplo por excelencia de la importancia de hacer eso. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te están buscando. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, miren que el mensaje o el ministerio de Jesús se centraba en algo, y era predicar la palabra. Y adicional a eso, o como añadidura, por así decirlo, era que sanaba, hacía los milagros, hacía las multiplicaciones, pero el principal objetivo, el principal propósito, la principal misión de Jesús en la tierra
era predicar la palabra. Aquí lo vemos. Para que prediquemos también allí, no dice para que vayamos a sanar, para que vayamos a libertar, dice para que prediquemos allí también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí vemos algo bien importante y es que lo manda a cumplir y lo manda a cumplir la ley, porque hace referencia a que debía ser lo que se estipuló con Moisés a través de la ley. Porque en ese momento, cuando en la ley, en el Antiguo Testamento, que era algo que por supuesto los judíos sabían. Por eso le dice, para testimonio a ellos, ¿a quienes? A los judíos, de que ya estaba limpio y que podía seguir lo que estaba en la costumbre judía para poder volver a integrarse, porque el leproso era aislado, era echado fuera de la ciudad. Entonces, para que él pudiera volverse a integrar en el ámbito normal de la ciudad. Capítulo 2. Recuerden, si les van surgiendo algunas dudas, me las pueden escribir allí en el chat. Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Miremos siempre, predicaba la palabra. La gente lo seguía porque quería que lo sanara, porque quería que hiciera el milagro. Pero Jesús antes de sanar, Jesús antes de hacer el milagro, les predicaba siempre la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí en estos primeros textos del capítulo 2 de Marcos podemos ver cómo se cumple lo de Santiago, cuando Santiago habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Porque dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo se puede ver algo que no se ve? ¿Cómo se puede ver algo que no tiene forma? ¿Cierto? Él lo vio a través de las obras. Por eso es que la fe se puede ver en la vida de una persona a través de las obras. Jesús vio la fe de estas personas, no vio solamente la fe del enfermo,
vio la fe de ellos, vio la fe de los cuatro que lo tenían en la camilla y de los cuatro que hicieron un plan para bajarlo desde el techo. Porque imaginémonos una persona, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas pruebas donde se tiene que hacer un equilibrio. Si una de las personas está desequilibrada, ¿qué pasa con eso que llevan en la plataforma? Se va, se mueve, se cae. Entonces, para que esa cosa que está en la plataforma pueda bajarse, necesita una nivelación. Es decir, se necesitó un trabajo en equipo de cuatro personas que mientras iban bajando la camilla, uno le estaba diciendo al otro, no, un poquito más a la derecha, no, un poquito más abajo, suelte un poquito, no, suba un poquito más, porque si no hubieran tenido comunión, si no hubiera habido un común acuerdo entre los cuatro, si no se hubieran escuchado entre los cuatro, ese paralítico muy posiblemente hubiera terminado caído y peor de aporreado en medio de la multitud. Entonces, miren que aquí no se trata solamente de leer el milagro, ni siquiera el tema de que el perdón de los pecados. ¿Cómo se alcanzó el perdón de los pecados para ese paralítico? Porque hubo un grupo de cuatro amigos que evidenciaron la fe que tenían de la creencia de que Jesús lo podía sanar a ese chico y trabajaron y mostraron sus obras en pro del beneficio de esa persona específicamente. Entonces aquí en esta imagen, en este cuadro que nos presenta Marcos capítulo 2, vemos que la fe sin obras es muerta, pero también vemos lo que aprendimos en Mateo capítulo 19, si no estoy mal, cuando habla acerca de el trabajo, del pedir en comunión. Y con esto, ¿qué quiero ir? ¿O qué les quiero enseñar en esta mañana? O mejor dicho, ¿qué nos quiere enseñar la palabra del Señor? Que no recibimos porque no pedimos bien, porque no sabemos pedir. Y no sabemos pedir porque pedimos en guerras. Estamos mal con la familia, estamos mal con el esposo, estamos mal con la compañera, tenemos raíz de amargura, tenemos raíz de rencor y insistimos en orar, en orar y en orar y en orar. Cuando su palabra nos enseña, no es Mateo 19, perdón, sino Mateo capítulo 18. Cuando inclusive su palabra nos enseña que antes de presentarnos ante Dios con una ofrenda, con una oración, con una palabra, tenemos que mirarnos cómo estamos andando, porque es que definitivamente tenemos que entender que Dios no escucha oraciones de una persona que esté en conflicto, de una persona que esté en una guerra. Inclusive el apóstol lo dice, en cuanto a ti, procura mantener la paz con todos. Si bien es cierto, pues por más de que hagamos cosas, pueden ser que hay personas que tengan alguna circunstancia contra nosotras, alguna raíz de amargura contra nosotras, pero que eso no fluya de nosotras hacia los demás, porque en cuanto a nosotros debemos procurar la paz. Y quizás es momento de reflexionar cómo estamos orando, cómo estamos pidiendo, pero no con base en cómo estamos estructurando las oraciones, sino cómo está mi vida, cómo están mis relaciones, cómo están mis pensamientos y de qué manera y de qué forma me estoy presentando delante de Dios, suplicándole y exigiéndole inclusive que haga un milagro cuando yo vivo de una manera en que a Dios no le agrada en lo absoluto. Entonces, eso para reflexionar en este aspecto de lo que nos muestra aquí la escena del paralítico. Y pues hermoso como termina, que termina a través de que por la fe de estas personas no solamente hubo el milagro de la sanidad del cuerpo, sino que realmente hubo un milagro en el perdón de pecados, es decir, un milagro que obró para salvación de un alma. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos
y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Entonces, vemos aquí otra vez los dos mismos cuadros. A un Jesús enseñando y a un Jesús llamando a personas que estaban con diligencia ocupadas, con diligencia trabajando en sus quehaceres, ¿cierto? Cumpliendo su responsabilidad. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pescadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes estaban hasta el momento allí? Estaban los cuatro que había llamado pescadores y bueno, también estaba aquí Mateo que los estaba constituyendo allí en sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Entonces, no solamente cuenta a los discípulos que había llamado, sino que también este pasaje nos está mostrando a las personas que habían tomado la decisión de seguir. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, he venido a llamar a quienes entienden y comprenden que apartados de mí nada pueden hacer. A quienes entienden y comprenden que tienen una vida que no agrada a Dios y que necesitan una transformación en sus vidas. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Que es una pregunta que surge mucho a raíz de este texto bíblico. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, esto quiere decir, o lo que quiere decir esto que está enseñando Jesús sobre el ayuno, primero tenemos que entender el contexto en el que ayunaban los del Antiguo Testamento, los judíos. ¿Por qué ayunaban? Eso se los expliqué en una clase y de hecho ya estoy preparando el video del ayuno para montárselo a través de YouTube, pero ellos ayunaban por luto, por dolor, ¿cierto? Porque había congoja en su corazón, inclusive se vestían de silicio y ceniza. Entonces, el ayuno de ellos era un ayuno para manifestar dolor, sentimiento, tristeza en el corazón, luto. Por eso es que en el caso de los de Juan, pues ya no tenían a Juan, ¿cierto? Entonces, por eso les dice, ellos, mis discípulos, no ayudan porque está el esposo con ellos, es decir, están alegres, están contentos, están agradecidos, están celebrando que tienen al esposo con ellos. No hay una razón de luto, de dolor para que ellos ayunen. Pero cuando se haya quitado el esposo, cuando haya un momento de no festividad, de no gozo, de no celebración, sino que ya no tengan al esposo, pues van a tener el momento de ayunar. Y lo que quiere decir que nadie pone remiendo del paño nuevo en vestido viejo es que no se pueden juntar las dos culturas. No se puede juntar lo judío con toda esta información nueva y esta manera de vivir nueva que está trayendo Jesús o que está enseñando Jesús. Entonces, no se puede combinar el ayuno judío con lo que es el cristianismo y eso es lo que está haciendo todo el mundo. Combinamos una cantidad de ayunos y eso pues no tenemos discernimiento y no entendemos cuál es la manera de ayunar. Entonces, eh,
lo que nos quiere enseñar es que ya no deberíamos ayunar, ¿cierto? Por las razones en que antes se ayunaba. Inclusive desde Isaías podemos ver eso cómo empieza a cambiar, pero esta semana con la ayuda del Señor les voy a subir otra vez la enseñanza que una vez hice sobre el ayuno. ¿Listo? Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas que para los judíos no estaba bien hecho porque en el día de reposo no se hacía nada de eso. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces aquí tenemos una situación en los que los judíos están reclamando una manera de obrar y que Jesús trae precisamente a David, un rey, una persona, un personaje muy conocido por ellos, diciéndoles que inclusive David en un momento tuvo que hacer algo que quizás no estaba contemplado dentro de la ley. Pero aquí agrega unas palabras finales donde dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo lo que Jesús empezó a hacer a través de que se metía a enseñar y a hacer milagros, un día en que no se podía hacer, era porque le quería enseñar a los judíos que el día de reposo y todo ese tema de la cultura judía y todo lo que se había establecido desde allá, desde la ley, desde Moisés, a causa del hombre, de cómo estaba viviendo el hombre, pues era para darnos a entender que nuestro reposo ya no era un día, que nuestro reposo era el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros no guardamos el día de reposo. Ay, Dani, pero ¿por qué los domingos entonces la gente hace el culto? Pues porque póngale sentido a la situación. Si se trabaja de lunes a viernes, que es por lo general que es una jornada de trabajo, entonces, pues, ¿qué día tienen las personas de sacar un día para ir a la iglesia, para ir a congregarse? Los domingos. Ah, ¿por qué no se hace un lunes o se hace un viernes o se hace un sábado? Pues porque por nuestra cultura, porque es el día del que trabaja, que la semana se trabaja, pues posiblemente muchas personas no pueden ir a congregarse en cantidad o en multitud un lunes o un martes, ¿cierto? Entonces, no es que tenga un significado de que, mejor dicho, eso es trascendental porque no, es porque es un día donde la mayoría de las personas desde su realidad pueden ir a congregarse en un domingo y a darle el servicio al Señor. Dani, y entonces, pues, ¿cuándo podríamos descansar? Bueno, eso cada uno de ustedes lo sabe de acuerdo a su realidad, ¿cierto? Que se los he dicho en muchas ocasiones. Nosotros particularmente lo hacemos los sábados, estamos en la casa todo el día o hacemos alguna cosa los días. Ya cada una de ustedes saben cuál es el día en que puede descansar. Y no solamente es un día, chicas, no solamente es un día. Recuerden que desde Génesis el Señor nos enseñó cómo Él trabajó la mañana y la tarde y descansó en la noche. Y también les he explicado que eso está muy vinculado a la manera en cómo Dios diseñó nuestro cuerpo desde los ritmos, inclusive desde uno que se llama ritmo circadiano, que empieza con el cortisol y la melatonina. Entonces, el diseño perfecto de Dios nos quiere enseñar que el cuerpo físicamente necesita descanso, pero que también nuestra alma y nuestro espíritu necesitan descanso y que el descanso no se da en un día, el descanso se halla en el Señor. Por eso es que Mateo capítulo 11 dice, quienes estén cansados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Entonces, Él quiere dar descanso, pero a través de dar descanso, Él quiere que aprendamos a ser manso y humilde de corazón.
Entonces, miren cómo el Señor empieza a cambiar todo ese mensaje que, pues, o esas situaciones y esas creencias que habían estado estipuladas desde la ley de Moisés. Listo. Vamos al capítulo 3. Tenemos tiempo también para explicar. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Lo mismo, ¿cierto? Ya eso lo tenemos claro. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mire lo que pasó aquí, que esto a mí la verdad me llama mucho la atención. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, dijo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Imudea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Dos cosas aquí muy importantes. La primera, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Yo no sé si ustedes como mujeres algún momento han experimentado estos dos sentimientos juntos. Como que tienen ira, pero a la vez tienen dolor por esa situación. Entonces, en muchas oportunidades yo lo he experimentado y yo inclusive me preguntaba, ¿cómo es posible que uno pueda como sentir ira, enojo, pero también puede sentir esa tristeza, ¿cierto? Inclusive aquí vemos a un Jesús que lo sintió. Sintió ira por la actitud de ellos, pero a la vez sintió tristeza porque sus corazones estaban endurecidos. Entonces hizo el milagro y siguió. Y lo segundo que tenemos que analizar en esos primeros textos es esto. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Miren que lastimosamente las multitudes no lo seguían por lo que escuchaban, sino por lo que él hacía. Miren que siempre vemos a un Jesús que está diciendo, hay que predicar, hay que enseñar y que efectivamente está cumpliendo su ministerio y está predicando y está enseñando. Pero las personas lo seguían no tanto por lo que escuchaban, sino por lo que él podía hacer, por los milagros que él estaba haciendo. Y nada muy lejos de nuestra realidad, supremamente cerca. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la misma situación, buscando a Jesús, no por lo que nos enseña, porque inclusive muchas veces reprochamos, ¿cierto? O repudiamos lo que dice la palabra del Señor respecto a cómo estoy viviendo, porque la palabra del Señor me confronta en cómo estoy viviendo. Pero sí es como esto, es como, sé que estoy viviendo mal, sé que estoy viviendo en pecado, sé que la manera en cómo estoy viviendo desagrada totalmente a Dios, pero no importa, igual voy a orar, igual le voy a pedir, igual le voy a decir, papito Dios, tú que sabes qué necesito, porque tú puedes hacer algo. Entonces, no importa cómo vivo, pero sí importa que Dios me responda la oración. Porque entonces, si Dios no me responde la oración, entonces Dios se olvidó de mí. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, no dice a todos, dice a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte, otra vez se separó de la multitud y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
había una multitud, había mucha gente siguiéndole y escuchándole, pero a quien llamó literalmente, y perdóneme la expresión, a los que se le dio la gana. Así lo dice. Y llamó así a los que él quiso. Entonces, aquí no se trata, y lo digo de esa manera, es para que comprendamos que no se trata de hacer una cantidad de cosas para que él me llame. Es que si yo dejo todo lo que estoy haciendo, es que si yo dejo mi estudio, es que si yo dejo mi trabajo, es que si yo dejo mi familia, es que si yo renuncio a mi casa, es que si yo hago todo eso, de seguro Dios me va a llamar a hacer algo grande, a cumplir un ministerio grande. No, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que todos tengamos una relación con Él. Pero el hecho de que tú hagas algo no significa que Él esté obligado a usarte, a llamarte en lo que tú quieres que sea usado. Él nos usa a todos y todas estamos en la capacidad de servirle, pero no oprimas a Dios y no lo lleves a una circunstancia de obligarle a través de tus hechos a que Él tiene que hacer algo contigo, porque es que por eso luego llegan las frustraciones. Es que no me dio lo que quiere. Hoy leí un post, la verdad me prometí a mí misma sacar esta semana para aislarme de redes sociales porque lo necesito. Pero esta mañana estaba revisando unos mensajes, me salí inmediatamente, me salió un post que decía, tengo que decirte algo que quizás te va a generar incertidumbre, dolor o rechazo, no sé muy bien las palabras que decía. Decía, hay gente afuera más talentosa que tú. Entonces, inmediatamente yo leí eso y digo, ay, Dios mío, la gente en serio sigue dejándose llenar la cabecita con una cantidad de estrategias mentales desde la neurociencia que la gente ha aprendido para llamarnos la atención. Entonces, la verdad es que yo siento que he tenido, les confieso, he tenido una situación fuerte con el tema de las redes sociales últimamente y que tengo que llevarlo al Señor. Y para eso quiero aislarme de ese tema, porque yo digo, o sea, cómo juegan con nuestra mente, cómo nos lanzan ganchos mentales para nosotras poder caer en muchas ocasiones en creer, ¿verdad? Yo soy potencial, ¿verdad? Yo soy importante, ¿verdad? Yo puedo ser grande y estoy escondida en un lugar donde tengo que salir porque yo quiero ser grande. Entonces, Dios quiere que seas grande, pero en Él, no ante el mundo. Y Dios sabes que tiene potencial porque es que Él te dio el potencial. Entonces, ¿cómo vas a usar eso que Él te dio, pero desde donde estás? Y muy seguramente, si Él quiere que salgas de donde estás, Él te va a dar la manera de salir de donde estás. Pero si no sabes manejar lo que tienes desde donde estás en este momento, y ayer lo leía en un libro que me estoy terminando de leer sobre integridad y sabiduría, que decía, quizás Dios no te ha dado nada más porque no has sido ni siquiera capaz de administrar lo que tienes, lo que Él ya te dio. Entonces, ahí son cosas, no se trata de que no tengas el potencial, estés escondida, tienes el potencial dado por Dios y no estás escondida, quizás tienes que procesar lo que tienes que hacer, tienes que primero aprender a ser fiel en lo poco para que aprendas a ser fiel en lo mucho, ¿cierto? ¿Y cómo puedo llamar por nombre a los que él quiso, los conocía? Porque había tanta gente, claro, mi Rosa hermosa, él conocía a todo el mundo. Él sabía quiénes son los que estaban allí, ¿cierto? Y ella tenía también, pues, en su radar a quienes iba a llamar. Y estableció a 12, ¿cierto? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apelló Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista,
y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa. Póngase a pensar por un momento cómo se sentirían las personas de las cuales no es tan relatado de la manera en cómo se llamaron. Porque es que realmente a través de los escritores del Evangelio de Jesucristo, vemos cómo fue el llamamiento de cinco. El llamamiento de Pedro y Andrés, el llamamiento de Jacobo y Juan y el llamamiento de Leví o Mateo. Pero los otros llamamientos o las otras conexiones o las otras historias de los demás no se relatan, ¿cierto? Entonces, toda esta tradición que era oral, vuelvo y se los digo, toda esta tradición que era oral, luego después de muchos años, muchos años, se pasa al papel, se escribe al papel y se relata. Si estas personas hubieran tenido la oportunidad de leer esto, ¿será que se hubieran puesto a pensar, ay, pero cómo es que solamente muestran cómo llamó a Mateo, cómo llamó a Juan, y yo qué? ¿Por qué no muestran mi llamamiento? ¿Por qué no relataron la manera? Y si quizás no hubo algo sobrenatural, y si quizás solamente lo vio y dijo, venga, usted quiero que sea mi discípulo. Es que, chicas, hay cosas que de verdad hay que ponerle sentido a lo que leemos. ¿Por qué? Porque definitivamente somos lo que pensamos. Y si tenemos esta cabecita infestada de basura, de pensamientos que nos ha querido vender la sociedad, pues así es eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, hasta que no limpiemos nuestros pensamientos, no vamos a poder inclusive disfrutar ese evangelio. No vamos inclusive a disfrutar ese acercamiento a la palabra del Señor. Vamos a terminar entonces aquí terminando de leer el 3. ¿Listo? Y se agolpó de nuevo la gente. Ah, bueno, ahí ya, listo. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfemie contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿cierto? Entonces, dos cosas aquí. Primero, obviamente, habla del pecado que jamás es perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero miremos cómo lo explica. Y lo explica es que la gente estaba diciendo que el Espíritu Santo que tenía Jesús era inmundo, era un espíritu inmundo, y que por medio de ese espíritu inmundo, entonces a eso es lo que hace referencia a la blasfemia, y que por medio de ese espíritu inmundo era que podía echar a los demonios. Pero Jesús entra con una enseñanza que a mí me encanta y es la división contra sí mismo. Y eso, chicas, es lo que ha hecho el enemigo contra nosotras. Y lo evidenciamos desde Eva. Es que es el ejemplo por excelencia. ¿Qué hizo el enemigo a través de la serpiente? ¿Cierto? Que con su astucia le desvió los sentidos a Eva. Es decir, la engañó, la dividió contra sí misma. Porque Eva tenía claro cuál era la decisión que tenía que tomar respecto a ese árbol. Y era no comer del fruto porque Dios ya le había dicho que no iba a comer de eso. Pero ¿qué pasó?
la serpiente con su astucia le engañó la mente, le engañó, le desvió los sentidos y cuando se desviaron los sentidos, ¿qué pasó? Ella misma se dividió entre sí. ¿Será que como? ¿Será que no como? ¿Será que como? ¿Será que no como? Y como no sabía qué decisión tomar, pues ¿qué hizo? Vio el árbol y dijo, uy, es codiciable para alcanzar sabiduría. Si yo me como este árbol, voy a saber, voy a conocer, voy a poder hacer muchas cosas. Y no solamente le bastó comer ella, sino que dijo, este hombre que yo tengo al lado también puede alcanzar la sabiduría que yo quiero alcanzar. Entonces fue y le dijo al hombre y obviamente el hombre pues cayó y se dejó convencer. Entonces quiero terminar con esta reflexión porque estaba en la mentoría individual con una de las chicas del programa de Mujer Sabia y ella me dijo, bueno, pero entonces, ¿dónde estaba el esposo? ¿Dónde estaba Adán? Porque es que a mí en una enseñanza me compartían que dónde estaba Adán. Por haber Adán dejado sola a la mujer, entonces la mujer cayó, la mujer comió y siempre, inclusive a esas alturas de la vida, seguimos buscando a los culpables. Porque no somos capaces de asimilar que yo tomé esa decisión y que lo hice porque yo lo quise hacer. Entonces, no es que, entonces yo ahí empecé, yo he reflexionado, y yo, bueno, listo. Si resulta que Adán dejó sola a la mujer, porque es que el hombre es así como Adán, el hombre es callado, el hombre es solitario, el hombre no le gusta la conversación, y muy seguramente Eva estaba desesperada y quería alguien con quien hablar porque no tenía con quien hablarlo, y entonces por eso es que Eva fue y buscó a la serpiente y que eso y que la otra. Y eso empezamos a armar una cantidad de historias pretendiendo buscarle una explicación a lo que pasó. Y la verdadera explicación es que estaba Eva allí y le permitió entablar una conversación con un animal que había sido creado para que Eva y Adán tuvieran la autoridad sobre ese animal. El animal ni siquiera tenía por qué entablar una conversación con Eva, porque Eva, gracias a la autoridad dada por Dios en el momento de su creación, tuvo que decirle, un momentico, yo no voy a hablar con usted, porque antes usted debe obedecerme a mí. Pero ¿qué pasó? Eva permitió el susurro, permitió la conversación y allí, pues, ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver la división contra nosotras mismas. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Si yo me divido contra mí misma, no voy a permanecer. Y si esa división la traigo a mi familia, peor. Y si esa división la llevo conmigo a todo el lado, y obviamente la voy a llevar conmigo a todo lado, porque ¿quién es la que está dividida? Yo. Y si yo estoy dividida, pues a todo lado llevo división, ¿cierto? Entonces, ahí son enseñanzas muy hermosas que podemos sacar de lo que dice la palabra del Señor. Y termino leyendo versículo 31 para responderle a ella que no he podido leer. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos estaban fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Uy, ese Jesús tan grosero, como que no reconoce a la mamá, como que no reconoce a los hermanos. No, porque inclusive desde aquí podemos ver totalmente la palabra cumplida que luego, bueno, inclusive recuerden que el apóstol Pablo fue el primero que escribió. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo inclusive dijo que, y si aún conocimos a Cristo según la carne, a nadie conocemos según la carne, porque hemos nacido de nuevo y somos del Espíritu. Entonces aquí vemos plasmado cómo Jesús inclusive dijo, no, realmente mi hermano y mi hermana, hablándolo en términos espirituales, ¿quiénes son? Quienes cumplen la voluntad de Dios, ¿cierto?
Entonces, allí como para finalizar esa parte. Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por la enseñanza. Te quería pedir cuando puedas, puedes compartir de Mateo 28 la guía anexa, tienes un propósito. Ok, listo. Chicas, algo aquí bien interesante respecto a lo que me pregunta Luz. Las guías, todas las guías que mencionan, las guías de preguntas están en Telegram. No es sino que ustedes se vayan a archivos. Ustedes se van a Telegram, se meten en la parte de archivos y allí pueden encontrar todos los archivos que he compartido. Una cantidad de archivos, ustedes lo van a poder ver. Hay inclusive hasta Biblias. Yo les llegué a compartir inclusive Biblias digitales para que ustedes lo puedan tener allí. Pero todo eso lo van a encontrar allí en la parte de archivos. ¿Listo? Dani, ¿nos compartes tus apuntes? Sí, claro, yo les puedo compartir los apuntes, aunque yo no escribo todo lo que les comparto aquí en los apuntes, soy como más específica, pero sí, se los puedo compartir sin ningún problema. ¿Listo? Chicas, preguntas, dudas, ¿cómo les pareció? ¿Lo hacemos así o mejor lo hacemos explicando sin leerlo? Ya que lo hice así, quiero que me cuenten ustedes cómo se sienten en cuanto a la experiencia. Sinceramente, a mí me gusta releerlo, a mí me gusta releerlo porque cuando se relee uno como que abre, entiende más, ¿cierto? Entiende como que más. Uno lee una vez y vuelve a leer y como que ya el panorama. Porfa, no vayan a quitarse la tarea de su casa. Ah, no, porque como lo vamos a leer con Dani, no lo leo en la casa. No, léalo por favor en la casa, ¿cierto? Léalo por favor en la casa, léanlo por favor en la casa, respondan las preguntas por favor en la casa y ya lo que hacemos aquí es que cuando se va leyendo, ¿cierto? Se va como que abriendo más el panorama, como que vamos entendiendo un poquito mejor lo que estamos diciendo. ¿Listo? Sí, es verdad, es verdad. Obviamente leyéndolo se demora más, obviamente leyéndolo se demora más, pero lo que podemos hacer es lo siguiente, ustedes saben que aquí estamos para mirar como cuál es la mejor opción entre todas y lo que podemos hacer es mirar entonces la otra semana haciéndolo solo la explicación, ¿cierto? Entonces la otra semana podemos reunirnos, hacer solo la explicación de los capítulos y ya con base en esas dos experiencias, ¿cierto? Con esas dos experiencias pues tomamos una decisión. La idea es que pues busquemos el beneficio para todas, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo así. Podemos hacerlo así también. Intentemos a ver cómo nos va y podemos entonces mirar cómo queda. Quedamos en el capítulo 4, entonces esperemos a ver cómo nos va y seguimos adelante. ¿Listo? Terminemos. Entonces, el día de hoy, terminamos el día de hoy la sección, terminemos con una oración y con base en lo que aprendimos en esta mañana, piensa con base en esto, con base en lo que hablamos, piensa en algo que el Señor te habló particularmente a ti y qué quieres mejorar. ¿Qué quieres mejorar? En mi caso particular, quiero orar por ese tema final que hablamos de la división contra sí mismo, ¿cierto? Porque muchas veces no entendemos cómo nosotras mismas nos dividimos contra nuestros pensamientos y cómo permitimos que esas divisiones personales dividan el resto de las personas que nos rodean. Entonces, a mí me gustaría orar personalmente por eso. Así que tú piensa en algo por lo que sientas que el Señor te haya hablado de manera específica y colócalo en oración. ¿Listo? Dios, en esta mañana quiero darte muchísimas gracias por este espacio de reflexión, de lectura, de estudio bíblico que hemos tenido a lo largo de esta mañana. Gracias por cada mujer que dispone su tiempo a ver este video y también a unirse a estos en vivos, para que seas tú ayudándoles, Señor, a comprender y a entender mejor tu palabra. Permítenos, Señor, mejorar cada día de nuestra vida con base en escuchar tu voz. En esta mañana particularmente te quiero pedir que me ayudes a tener una casa en comunión.
Necesito tener mis pensamientos alineados a ti. Yo no quiero que mi vida personal, que mi mente, que mis sentidos se desvíen y que causen una división entre mí misma, Señor. Yo no quiero ser una mujer de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos a causa o como consecuencia de estar dividida contra mí misma, sino que te pido por favor que me des claridad, que me permita, Señor, entender qué es lo que tú deseas poner en mi cabecita y llenarme de eso, y que esta plenitud, sentirme completa en ti, Señor, pueda ser transferido a los demás, a las demás áreas de mi vida, a las personas que me rodean. Te pido también por cada mujer en particular y su necesidad particular. Yo te pido que esta palabra que ha sido hoy leída y estudiada no vuelva vacía, sino que permítenos transformarnos y permítenos ponerla por obra. Colocamos esta semana que inicia en tus manos para que seas tú, Señor, hablando a cada una y permitiéndonos vivir siempre en tu plan. En tu nombre, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, chicas, les deseo una hermosa semana y que Dios me las bendiga grandemente. Chao, chao.